vamos a escuchar musiquita. Escuchamos musiquita hoy que va a ser una cantante que tiene un gorjeo en su voz que me encantó, que se llama Cecilia Bartoli. Y lo que vamos a escuchar es un rondó, sería, que se llama Non più mesta, no más triste. Es de la ópera La Cenerentola, Cenerentola, en realidad, que es La Cenicienta, de Giacomo Rossini, que nosotros ya hemos escuchado de Rossini una parte. La ópera se llama concretamente La Cenicienta, a saber, la bondad triunfante. Tiene 2 actos, el libreto es de Jacopo Ferretti y está basada en el cuento de Perrault, el famoso cuento de La Cenicienta. En parte también en otro libreto de un francés, y se estrenó en Roma en enero de 1817. Todo lo que estamos viendo es del siglo XIX, porque bueno, porque así es la ópera, ¿no es cierto? Ya eso lo estuvimos viendo bien. Se revive el cuento de Perrault y Rossini y Ferretti, los 2 autores, el de la música y el del texto, cambia a la madrastra mala de la Cenicienta por un padre mezquino, despistado, alada, madrina, por un filósofo que es el preceptor del príncipe. Es toda una comedia bufa, es toda una ópera bufa de situaciones de enredo, y en vez de perder el zapatito, pierde una, ¿cómo se llama? Una pulsera, un brazalete. Todo lo demás es bastante parecido al cuento, y Angelina, que se vendría a ser la Cenicienta, va a cambiar su vida, y el príncipe también va a cambiar la suya con ella. Tiene un final feliz y la vida avanza, pero la conclusión es que no es por cuestión de magia de una hada madrina, sino que es una cuestión de filosofía y pensamiento y decisiones, porque es el príncipe preceptor filósofo el que se encarga de activar esto. La ópera es en 2 actos, como dijimos, es de Rossini, y como no está traducido, me parece que lo que dice: nunca más triste junto a la lumbre, triste y sola voy a cantar, mi largo padecer ha sido un relámpago, un sueño, un juego, y repite siempre el mismo estribillo. Esa es toda la letra. Rossini, dijimos, nació en 1792, murió en 1868, es uno de los grandes de la ópera, los primeros de la ópera romántica. Ocupa un lugar importante en las óperas bufas, y nosotros lo escuchamos en El Barbero de Sevilla, en de la Cenicienta, y El Italiano en Algeri. A los 37 años él era hijo de padres, el padre era trompetista, la madre era cantante de segunda, pero cantante, así que siempre estuvo en el mundo de la ópera. Hizo el liceo musical en Bolonia, y hizo 37 óperas, y en el año 1816 en Roma escribió la más famosa que tiene, de la trilogía del Barbero de Sevilla. Se estableció en París en 1824, y después se fue a vivir, hizo mucho trabajo con Londres también, pero a los 37 años decidió un día no componer más, y no compuso más. Dejó de componer, a pesar de que siguió vinculado con la música, no compuso más óperas. Fue descrito como hipocondríaco, colérico, depresivo, bon vivant, amante de mujeres y de la buena comida. Se casó con una soprano primero, después se divorció, y después se casó con una compañera que tenía. Y en 1847 lo nombraron noble de la República de San Marino, y murió en 1868 de cáncer. Fue enterrado en el cementerio de Père-Lachaise, y después sus restos fueron llevados a la Basílica de Santa Croce, que le hemos visto como parte del Quattrocento florentino. Así que dice Cecilia Bartoli, nació en Roma en 1966, o sea que es una mujer relativamente joven aún, es mezzo soprano, considero una de las voces más importantes en este momento, especialista en bel canto y sobre todo en Rossini, aunque canta otras cosas, pero ella es especialista en Rossini. Estudió en el Conservatorio de Santa Cecilia de Roma, sus padres también eran profesionales del canto, así que le ayudaron. Cantó en televisión por primera vez, allí la escucha un director de orquesta que se llama Riccardo Muti, le invita a cantar a la Scala, y desde el año 93 ya pasa a ser planta permanente de un montón de sitios. Interpretó a Mozart, interpretó en Estados Unidos en los 90, en el Lincoln Center de Nueva York, y en
Metropolitan Opera también es parte del equipo. Bueno, cantó en un montón de teatros del mundo y ahora reside en Suiza. Es muy rigurosa, muy reflexiva y además tiene interpretación dramática muy importante que ahora vamos a verla como realmente es así. Voy a, de nuevo, a ver. Seguimos grabando y ahora sí nos vamos a compartir la clase. Creo que estamos... No, a ver, no lo he puesto. 2 minutos. Díganme ustedes si están viendo. ¿Están viendo, chicas, nuestro coso de video? Bueno. Lo que vamos a arrancar hoy es el tema del... vamos a ir avanzando con el Renacimiento. Y lo que les quería comentar es lo siguiente. Vamos a hacer al final tengo hecho, cuando terminemos el Renacimiento, tengo hecho una comparación de pintores y pinturas, ¿no? O sea, así para ver la diferencia de cómo pinta cada uno. Creo que más o menos estamos viendo cómo son las diferencias, pero bueno, vamos a hacer un compendio así muy, muy sintético de todo lo que vayamos a haber visto en todo el tema del Renacimiento, porque todavía nos falta. Ahora vamos a entrar en, bueno, lo tienen bien marcado, cuál es la etapa. Lo que importa aquí es que nosotros aprendamos a distinguir, ¿no? Cuando algo es de una época, más o menos, ¿no es cierto? Que podamos ir viendo los estilos y podamos tener ubicados a los distintos artistas, ¿no es cierto? Saber qué contexto había en el momento. Y lo que vamos a ver hoy es un poquito eso, el contexto general de esta parte que vamos a entrar, que es la del 580. Así la hemos estado viendo el 480, que es todo lo que es de 1400, y después lo del 580. El Renacimiento es mediterráneo, como dice aquí, hoy tenemos bastante texto, involucra a Italia, como ya hemos visto, pero se expandió a toda Europa y determinó esto, el carácter del arte occidental. A veces decimos que desde el Renacimiento no ha habido cambios importantes, salvo hasta cuando llegaron las vanguardias artísticas, ¿no? El arte siguió siempre con los cánones que se establecieron en esta época. Aquí aparecieron también la denominación de genios del artista, porque el artista como figura tal empieza a aparecer con autoría plena. Es decir, a partir de aquí se empieza a hablar de los artistas con nombre y apellido, con vida propia, porque acuérdense que antes en el medioevo casi no se sabía quiénes eran más anónimos y demás, pero aquí reafirma el artista su calidad de tal y la autoría de sus obras. En el 580 desaparece definitivamente la etapa medieval, ¿no? Es decir, nos olvidamos ya del medioevo, y se reafirma la libertad creativa y el carácter único e irrepetible de la obra de arte. Por esa razón todavía hay obras como como la Gioconda o como el David de Miguel Ángel, que siguen siendo justamente eso, irrepetibles, únicas, a pesar de que tienen copia, pero siguen siendo de un carácter simbólico y significativo propio. Por eso, por ejemplo, cuando miramos en el mercado del arte y vemos cuántas afrentas, cuántas se la tajeó, le tiraron pintura, le tiraron cosas, o sea, ¿por qué razón alguien llama la atención atentando contra una obra de arte? Bueno, por eso, porque aquí es como que en esta etapa empiezan a instaurar otro concepto, ¿no? Otro concepto en relación a eso. El 580 ya hemos visto todo este paquete, y nosotros pasamos ahora a esto que está teñido de un montón de situaciones históricas. Ya sabíamos, o sea, esto es la continuidad un poquito de lo que ya vimos del Renacimiento. Hay un auge cultural importante y se desarrolla filosóficamente basado en lo que es el humanismo, ¿no? Las universidades aparecen, la imprenta fue el invento fundamental que ayudó a la difusión de los conocimientos, de las ideas, de las posiciones. Hay un cambio en la forma de ver el mundo, a raíz del humanismo también. Hay un auge de las ciudades, se forma la burguesía,
Aquí lo pusimos a Cosimo de Medici como el iniciador de una potencia que prevaleció en el 480, ¿no? Después en el 580 ya precisamente la muerte de Lorenzo de Magnífico hizo que también pasara la línea de poder a Roma. Es decir, de estas ciudades, Florencia, Milán, Venecia y Roma, en el 480 la teníamos a Florencia como la capital y el auge cultural, y ahora el poder va a pasar a Venecia y a Roma. Las ciudades reflejan el poder de los habitantes, los nobles y los burgueses empiezan a hacer también propaganda política para su propio interés, y van a ser los mecenas. El antropocentrismo, como ya dijimos, que es todo lo que gira en torno al hombre, ¿no? Al hombre como punto de interés del arte. Se ve legítimo esto de parte del artista, el deseo de fama, de gloria, de prestigio, de poder, por eso se asienta esta cuestión del artista con autoría de la obra, y bueno, y digamos que el antropocentrismo es una de las características que manifiesta esta edad moderna que empieza aquí. Ustedes, cuando dividíamos a la edad antigua, edad media y edad moderna, la edad moderna se desarrolla a partir de aquí. Es el cambio de pensamiento y de mentalidad. La imitación de la naturaleza, tal como era en la antigüedad clásica, va a empezar a ser también un interés marcado, precisamente también por volver ellos a las filosofías de los griegos y originalmente y de los romanos, ¿no? La filosofía platónica. A esta etapa que nosotros vamos a ver se le llama también alto renacimiento o renacimiento clásico. Ustedes la van a encontrar, a lo mejor no la encuentren como 580, pero sí como alto renacimiento. Surgieron tres artistas que llamémosle, no me gusta mucho usar la palabra genial, pero bueno, pero así es la denominación técnica: Rafael de Sanzio, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, que a Leonardo nosotros ya lo vimos, que en la etapa del 480 ya lo vimos siendo alumno y estudiante, y además Leonardo tuvo una vida larga y por lo tanto la producción de él se puede englobar en toda esta etapa del Renacimiento. Además, porque específicamente Leonardo se lo considera como el ejemplo del hombre renacentista típico, ¿no? Por toda la amplitud de conocimientos y de actividades que hace. Y el estilo del 580 alcanza su mayor madurez. Aquí tenemos los tres, también lo vamos a ver a Correggio, pero bueno, los tres que siempre se van a ver es Leonardo di Ser Piero da Vinci, nacido en 1452, está por orden cronológico, murió en Francia, y ahora vamos a ver en este contexto histórico por qué se va a parar a la corte de Francisco I en Francia, en el 1519. Fíjense que esta etapa es siempre el 1520, que es además el año en el que muere Rafael, y es el año donde se da por concluso el 580, ya lo vamos a seguir viendo, es importante como el evento del que pasó de todo en esa década. Michelangelo Buonarroti es el nombre real de Miguel Ángel, llamado Miguel Ángel, nacido en 1475, o sea, 20 y pico de años después que Leonardo, y murió en 1564. También tuvo una larga vida Miguel Ángel, y por esa razón también pudo hacer obra continuada e importante, a pesar de que la incidencia de mayor de lo que nosotros le conocemos siempre está rondando esta década que decimos, el 580 hasta 1526-27. Y Raffaello Sanzio nació en Urbino en 1483, o sea, casi 10 años después que Miguel Ángel, iba a morir en 1520 porque murió muy joven. La ciudad de Roma, como ya hemos dicho en algunas oportunidades, va a ser el centro artístico, va a ser el lugar de poder, va a ser el lugar donde quieren trasladar, ¿no? Esta primacía. Va a abarcar los papados de Julio II, León X y Sixto V, además del Papa Clemente, que en su momento tiene una importancia fundamental en los hechos históricos que se van a dar. Y las intenciones de este papado eran convertirla a Roma en un lugar de poder político y espiritual, porque ellos ya estaban allí habitando en lo que se llamaba los estados pontificios. El Vaticano aún no existe, sino que existe todas las propiedades que ellos tienen, que después les van a perder y que después les van a ser resarcidos económicamente, que es de lo que hoy por hoy se sostiene el Vaticano, 1.750 millones de dólares,
el resarcimiento de todas las propiedades que perdieron, y ellos habían estado viviendo en la corte del papado en Aviñón, en el 1300 y pico, hasta que después, cuando se instalaron en Roma y con todas estas cuestiones de poder con Florencia, deciden que a Roma la van a transformar en el lugar de poder tanto político como espiritual y además artístico. Así entonces desplaza a Florencia, que era el núcleo del 480, y también Venecia va a aparecer con una gran relevancia, ¿no? Como lugar también específico de poder. Este mapa es de los 1500 de Roma, donde se puede ver la fortificación, el río, todos los monumentos que ellos todavía mantenían del imperio que habían sido alguna vez, más toda la intervención que se va a dar precisamente una parte en esta etapa y otra parte en el barroco, cuando aparezca el 1600, ¿no? Entonces, podemos ver que es bastante diferente a lo que será hoy, pero si vemos los monumentos podemos ver que hay una manutención de ellos y los papas van a ser precisamente los mecenas. En esta etapa van a ser ellos los mecenas, así como los Medici habían sido en su momento en Florencia. Los artistas van a ser los protagonistas, había un equilibrio en cuanto a forma y contenido, una armonía entre lo religioso, cristiano y lo pagano, porque acuérdense que Botticelli, por ejemplo, cuando él arma sus alegorías paganas de la primavera y de Venus, el nacimiento de Venus, usa desnudos, es decir, cambia ciertos criterios y ciertos conceptos, porque por ejemplo los desnudos femeninos, que es una de las cosas que se va a desarrollar en el 500, no estaban permitidos sino solamente para la figura de Eva, y la figura de Eva estaba conceptuada como la figura del mal, ¿no es cierto? O sea, porque fue la tentación, fue la que lo llevó a Adán a comer la manzana, etc. Entonces, bueno, cuando Botticelli rompe con esos criterios, gracias a que los Medici lo bancan, bueno, empieza también a transformarse un poquito ese concepto. Roma, como dijimos, que se va a concentrar en el centro artístico, lo que querían desarrollar los artistas era encontrar la belleza como buen criterio platónico, ¿no? Lo anecdótico y revelante se enfocaban en la figura específica que estaban haciendo, las composiciones se ordenaban geométricamente, eso sí, se mantiene. El cuerpo humano desnudo empieza a ser el objetivo, ¿no? El deseo de lograr, porque acuérdense, toda la estatuaria griega era la belleza ideal, ¿no? La belleza ideal del cuerpo humano. Es la época del desnudo femenino, empieza a aparecer el desnudo femenino llevado a su máxima expresión por Tiziano de la escuela veneciana, que vamos a verlo también. Y por eso se sale hay una mezcla entre respetar lo religioso, pero también vamos a lo pagano, ¿no? Precisamente para poder desarrollar estos temas. Se captan los movimientos y la luz en los cuadros. Aquí, por ejemplo, tenemos una obra como la Escuela de Atenas, que también la vamos a ver. Lo estoy poniendo nada más que como para ir matizando, ¿no? la imagen, esto es el gran, enorme desarrollo de Rafael. Las pinturas del Alto Renacimiento, que es esta etapa, buscan la simplificación, no quieren tanto detallismo, los temas usan proporciones grandes, dejan de existir las escenas secundarias, como podemos ver aquí, ¿no es cierto? Es decir, esta es una sola escena, esta es el encuentro de dos filósofos, ya por eso es la Escuela de Atenas, en un contexto claro, con un montón de personajes, pero buscan que el tema se simplifique, ¿no? No como a veces, por ejemplo, se acuerdan de la alegoría de la primavera, que teníamos 5 mitos puestos en un solo cuadro, ¿no es cierto? Entonces como que nos lleva a necesitar un poco más de poder entender. Aquí, por ejemplo, la famosa obra esta de Miguel Ángel, que estuvimos hablando el otro día, de esa tensión de Botticelli cuando hace la anunciación entre la mano de María y la del arcángel, y bueno, está representada en su máxima expresión. Esta creo que es una de las imágenes más repetidas que hay para cualquier tipo de contexto, ¿no? El nacimiento de Adán, digamos, la creación de Adán, con esta infusión de vida, ¿no? tan específica, y bueno, después hablaremos precisamente de la volumetría del desarrollo del cuerpo humano, del desnudo humano, tanto que Miguel Ángel es su máxima expresión, tanto en pintura como escultura. La escultura del 500 también propende a la idealización, a la preocupación por el cuerpo humano, por lo grandioso, sobre todo en Miguel Ángel lo vamos a ver, se inclina en lo realista, en lo naturalista,
o sea, empiezan a buscar la mímesis con la naturaleza, y eso va a quedar instaurado llevado a su máxima expresión de pensar por qué después es tan difícil entender el arte moderno, el arte abstracto, ¿no? O sea, esa ruptura que se dio a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, viene desde aquí, desde pensar que se buscaba que el ojo, la persona no, neófita, la persona, el espectador, busca siempre el parecido, o sea, la mímesis, ¿no? Y fue muy difícil de romper esa idea. La intención es reflejar la belleza y que el espectador se deleite mirando algo bello. El gran protagonista, como dijimos, es el cuerpo humano, la anatomía, las proporciones, la musculatura, porque se conoce todo eso. En esta época es cuando se empieza a desarrollar los conocimientos técnicos. Aquí vemos una de las estatuas, la escultura grandiosa de Miguel Ángel, donde podemos ver todos esos preceptos, ¿no? El conocimiento de cómo era cada músculo, la vibración, ellos lo tenían que transmitir naturalista, realista, que esa vena que está en tensión se vea, ¿no? O sea, lo vamos a desarrollar en el transcurso de estas semanas, pero que se vea la tensión cuando hay tensión o el relax cuando hay relax, ¿no? El cuerpo humano es considerado como una expresión máxima de la belleza. Miren el cambio de la media, en 100 años, la diferencia. Por eso surge el arte escultural, vuelve a retomar, llevado de esta cuestión ya viene del 480, ¿no es cierto? Pero llevado por esta cuestión de recuperar los clásicos griegos. Y se representan los temas, lo mitológico, lo alegórico, lo pagano, lo religioso. Los temas de la religión son tratados de otro modo. Aquí tenemos a los exponentes que los más importantes, los que vamos a ver: Miguel Ángel Buonarroti en escultura, Benvenuto Cellini y Juan Bologna. Aquí lo vemos a Benvenuto Cellini en una estatuaria de su figura. Nació en Florencia en el 1500 y va a morir en 1571, o sea, él va a transitar, ¿no? Esta etapa importante, o sea, que ya nació en el 1500, ya vamos avanzando en el tiempo. Habíamos visto la otra vez a Donatello, típico exponente de la escultura del 480. Ahora ya está en manos de otro tipo de concepto que los vamos a ver. Y Jean Boulogne, nacido en Douai en 1529, o sea, ya es bastante más adelante, ya va a morir en 1608, conocido como Giovanni de Bologna o como Gian Bologna, como síntesis, o como Juan de Bologna. Él era flamenco, sin embargo trabajó todo en Italia, esta es su imagen, hasta los finales del Renacimiento, todo el 1500, ¿no es cierto? Bueno, este hombre es ya ese intercambio que vemos venir del norte de Europa, como se venían a Italia a aprender y a trabajar. Los materiales, el mármol, la terracota, la piedra, los metales fundidos aparecen, los géneros, como dijimos, el bulto redondo, los medallones o tondos, que se vuelven muy recuperables del Imperio Romano, y los vamos a ver en la pintura también. Los más famosos tondos son los de Miguel Ángel y los de Rafael, y el relieve, o sea que van a desarrollar una estatuaria importante. Aquí vemos la figura más emblemática de esta etapa, que es el David de Miguel Ángel. Y que también, bueno, aquí vemos que hay un desarrollo, ¿no?, de la búsqueda de la belleza idealizada, del realismo, del naturalismo, y lo vamos a analizar. En la pintura y la escultura son las mismas características, se busca efectos dramáticos, se los puede obtener, la acción, ver la acción en desarrollo, la presencia física, los tratamientos de la luz y la atmósfera, aparecen los claroscuros, estamos hablando de las dos cosas, tanto de pintura como de escultura, no el claroscuro que va a aparecer en el barroco, que es tenebrista y que es intenso, sino que buscan que la luz también produzca efectos, ¿no? Los personajes se empiezan a mover, lo vamos a ver mucho en la Capilla Sixtina. Hay violencia o hay severidad, hay posturas, ¿no? Que son mucho más allá del comportamiento natural. Poses heroicas a veces o idealizadas, parecen superhombres, sobre todo en Miguel Ángel, lo vamos a ver bien eso. El estilo figurativo, enfático, ¿no? Y aparece también llevado por los sentimientos, ¿no? Se aparece que queremos mostrar algunos sentimientos. Fíjense la cara, por ejemplo, toda la obra de Botticelli, cómo no traducía sentimientos. En cambio, la obra de Miguel Ángel en la pintura vamos a ver que muestra, ¿no?, intensidad en lo que se siente, ¿no? O sea, ese es el primer cambio, y que va a derivar después en que al siglo siguiente el barroco va a tener abierta esa puerta.
intensamente. La arquitectura del Cinquecento se diferencia de la anterior porque presenta obras más monumentales, más efecto de masa. Las decoraciones estas que habíamos visto, los grutescos, eso, las guirnaldas y todo el adornado, empiezan a desaparecer ya un poco, después van a ser muy intensas las formas en el barroco, y ya dijimos que todo eso se produce mucha obra arquitectónica en Roma, que es el centro de este desarrollo. Otro mapita de Roma, este es del siglo XVI, y me gustó porque está hecho en el año 1569, este mapa, y hay un atlas que se llama Civitates Orbis Terrarum, que fue publicado por estos cartógrafos renacentistas, y se dedicaron, están todas las ciudades, están todos los lugares, y ellos quisieron hacerlo lo más fiel posible a lo que, para que quede para el futuro, ¿no? Cómo ha sido el desarrollo de estos sitios. Y bueno, y podemos ver este albergante allí, esto no es más que una marca. Y podemos ver que todavía toda el área del Vaticano no existe en estos lugares. Los artistas, arquitectos que podemos destacar son Miguel Ángel, Bramante, Vignola, Palladio, 4 nombres al paso. También Rafael va a ser un gran artista. Esta obra es de Bramante, el primero que aparece desarrollando en el 480 y en esta etapa, y después van a ir sumándose. Todos ellos trabajaban por llamados en los distintos lugares. Se admiraba la arquitectura romana, como ya dijimos, la del Imperio Romano, y Vitruvio había hecho un tratado que se llamaba de arquitectura, que les daba, digamos, la posibilidad de dar, o sea, hay un texto, hay una teoría que soporta eso, ¿no? Esto también aparece como nuevo. Vitruvio promovía la proporción perfecta, ya lo vimos en el 480 también, eso no lo vamos a repetir, la solidez, la belleza y la utilidad, 3 términos romanos que la utilitas, la belleza y no me acuerdo cómo se dice la solidez, son los principios sobre los cuales ellos se asentaban. Cálculos matemáticos y geométricos, la armonía, la proporción, lo mismo que van a rescatar de esta etapa del Imperio Romano o de los presupuestos griegos. El artista entonces requiere una formación científica, lo eleva al rango social. Fíjense cómo se une con este concepto de que el artista adquiere nombre y apellido y adquiere autoría, ¿no? Es decir, está en otro rango social, ha pasado de altura, y de esa también postura la va a mantener durante todo el resto de los siglos que van a venir, inclusive el siglo XX. La realidad cotidiana es sublimada y se llena de referencias cultas. Por ejemplo, en la Villa Farnesina, que también es ejecutada en esta época, vamos a encontrar que una simple y sencilla chimenea se transformó en toda la fragua de Vulcano, con todo un relieve, con un mural y con todo el muralismo arriba, ¿no? La fragua de Vulcano basado sobre el mito de la relación entre Vulcano, Marte y Venus, y inclusive va a ser también el tema, como ya hablamos la otra vez, de Velázquez, ¿no? Con una gran obra. Entonces, más allá de hacer nada más que una chimenea, como después van a ser las escaleras espectaculares, ¿no? El arquitecto, artista, porque aquí el hombre renacentista es múltiple en las actividades, como lo vemos con Miguel Ángel, como lo vemos con Rafael, va a tener otro rango precisamente porque necesita de más conocimientos también. Hay 2 etapas en este periodo: el pleno renacimiento, de este alto renacimiento hasta 1530, la medida, la proporción, el equilibrio, y una etapa manierista que va a ser el inmediato periodo que se aparece, en el que se rompe la escala humana. El manierismo es la última de las etapas que hemos visto en este renacimiento. Aquí se va a fijar el modelo antropocéntrico, aquí se van a fijar todas las características típicas del Renacimiento en este periodo, y es muy breve, abarca del 1500 al 1527. El periodo empieza a decaer cuando Rafael muere en 1520, o sea, el 580 que le llamamos, o Alto Renacimiento, esta etapa clásica, también se le llama Renacimiento clásico, se considera que dura cuarto de siglo, desde 1500 a 1527, y ahora vamos a ver por qué en 1527 se acabó. Se empieza a decaer cuando muere Rafael en el 20.
El estilo arquitectónico es diverso, hay mesura en el diseño, se busca la solemnidad del volumen, ¿no? De los materiales. Siguen con los mismos postulados del 480, pero un poco más simple, ¿no? Más sencillo. Las plantas son centralizadas, los edificios son simétricos todavía. Bramante, como dijimos, Donato di Pascuccio da Antonio es su nombre, es una de las figuras más importantes, el iniciador de este tipo de arquitecturas y el primero de San Pedro, en el Vaticano, porque como dijimos que los papas quieren instaurar a Roma como el centro político, cultural, espiritual, van a empezar a desarrollar, no empieza porque ya está puesta las piedras básicas de San Pedro, pero van a desarrollar esta gran iglesia que va a concluir con la gran basílica que hoy se conoce, con el gran domo que le hizo Miguel Ángel. Bramante también va a construir la Catedral de Pavía y también va a construir la iglesia Santa María de la Paz, San Pietro y Montorio, que es lo que vimos, la planta circular, y el Jardín de la Piña en el Vaticano. Bueno, la escultura, como vemos, Miguel Ángel se lleva en la mayoría de los ejemplos, ¿no es cierto?, que podemos ir sumándole, y si hay una escultura que transmite sentimiento, ¿no?, esto que estamos hablando de que se salió de aquel periodo en el que no había, había mucho hieratismo, es una de las esculturas es esta, ¿no?, con tanto conocimiento en cuanto a la musculatura, el cuerpo, el volumen, pero también con la situación, ¿no? Es decir, una madre que está con el hijo muerto en los brazos y transmite precisamente la idea fue de transmitir también las sensaciones, o sea que hay un enorme avance de lo que veníamos hablando del arte hacía unas décadas atrás. Rafael Sanzio también va a oficiar como arquitecto. Él es conocido como pintor, pero también fue un gran arquitecto importante. Construyó los palacios de Vidoni Cafatelli en Roma, de Pandolfini en Florencia. O sea, estos burgueses, ¿no?, que aparecían desarrollando también obras, su poderío económico lo marcaban con las construcciones. La capilla de los Chigi, dirigió las obras de San Pedro en el Vaticano, también, o sea, hay multitud de gente en el Vaticano, en lo que se llama hoy el Vaticano, y otros arquitectos son Baldassarre Peruzzi, que lo va a suceder a Rafael en el Vaticano, y en la villa de Farnesio, la villa farnesina, y Antonio Giamberti de San Gallo, o llamado San Gallo, que va a trabajar mucho con Miguel Ángel. La mansión de Villa Madama, diseñada por Rafael, este es un grabado de 1761 donde aparece ya en su mayor esplendor, este grabado marca esta villa, desarrollo de Rafael, en el Monte Mario, la colina más alta de la ciudad, la capilla Chigi, que es de una sencillez y de una gran espectacularidad, también desarrollada por Rafael Sanzio, y este es el Palacio Vidoni, Caffarelli, que llamábamos en la vía Vittorio Emanuele, en Roma, con inicio o sea, trabajaron en parte con Bramante, y bueno, y aquí vemos el típico palacio renacentista, que lo hemos visto ya en el 480, no, por eso no vamos a incorporar mucha arquitectura en esta vuelta, vamos a simplemente centrarnos en lo que hicieron estos grandes artistas, nada más, pero vemos, ¿no es cierto?, esto que habíamos dicho, un basamento de un modo, esta repetición de las aberturas, marca, pero fíjense cómo han desaparecido los adornos, ya van desapareciendo todos estos excesos de grotescos que tenían otras obras, ¿no? Este es el Palazzo Vidoni también, sobre la otra calle, donde se ve bien el estrato de las líneas, cómo repiten las aberturas, cómo hay otro tipo, ¿no?, de formato mucho más severo, mucho más simple, aquí arriba con estos cuadrados, ¿no es cierto? Y ausencia de ornamentación total. Bueno, aquí está la máxima construcción que van a tener todos estos artistas, porque trabajaron un montón sobre este desarrollo de San Pedro, que también lo vamos a ir desarrollando. En el resto de Europa, también lo que tiene de importante esta etapa, como dijimos, es que no está pasando nada en el resto de Europa, sino que se va a desarrollar. Italia va a ser foco, porque es como que se salió un poco del desarrollo de la Edad Media y pasó directamente a un desarrollo cultural que ya hemos visto, y que fue un poco
de pasarlo a las otras áreas, ¿no? Va a tener la influencia y la transmisión de todo lo que tenía esta teoría y estas formas renacentistas, y cada zona va a mantener a sí mismo su propio desarrollo, su propia personalidad. Vamos a hablar de Flandes o los Países Bajos, de Alemania, de Francia e Inglaterra, donde mayoritariamente se desarrolló esta influencia. En España, por ejemplo, se inicia lo que después va a ser el gran siglo de oro, que va a destacar no solo en las artes plásticas, sino en la literatura, también en todas las artes plásticas. Algunos nombres les pongo, no los vamos a ver a uno solo, que va a ser Juan de Herrera, Juan de Juni, Fernando Llanes de la Almedina, Juan de Juanes, Alonso de Ruguete, es un nombre que ustedes lo pueden ver mucho en museos españoles, Pedro Machuca, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloé, también lo van a ver mucho, Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, Gaspar Becerra, los Van der Vida, y sobre todo culmina con el Greco. El Greco llamado el griego, este señor Doménicos Theotokopoulos, nacido en Candia en 1541, miren la diferencia, avanzado, y muerto en 1614, atravesó ya, ya el siglo, ya pasamos al siglo XVII. Conocido como el Greco o el griego, que desarrolló su mayor obra en España, donde se instaló, con una característica muy personal, ¿no? Con estas figuras alargadas, estiradas, y que tiene obra de distinto tipo, de distinta temática, lo vamos a ver en una sola clase. En la zona como Flandes o Países Bajos van a destacar el Bosco, que ya se los había nombrado, Joaquín Patinir y Mabuse, los Bruegel, toda la familia Bruegel, que digamos que es los padres originantes, la mujer y el marido, más los dos hijos, es toda una familia, los Bruegel, que van a desarrollar una pintura también muy característica, la pintura del norte de Europa, que va a ser en este siglo, precisamente en 1500. Influyente también la figura de Erasmo de Rotterdam, va a ser para el pensamiento de toda esta época. Aquí lo vemos a Jerónimo van Eycken, llamado como Jerónimo Bosch o Hieronymus Bosch, o en español el Bosco, que nació en los actuales Países Vascos. Este es un grabado, y que, fíjense las fechas, 1450-1516, prácticamente la misma época que transita, ¿no? Leonardo, que transita Botticelli, que transita Rafael, que va a morir en 1520. O sea, estamos hablando de la misma fecha, de la misma época, y vamos a ver un poco de la influencia y la pintura de él. Panofsky, el historiador, lo llamó como el artista lejano e inaccesible dentro de la tradición flamenca, pero la verdad que es único, ¿no? Y bueno, hay mucha obra de él en España, en los museos, por el famoso autor del Jardín de las Delicias, porque en esta expansión española en sus dominios van a ser los que dominaban los Países Bajos, y al rey le gustaba mucho lo que hacía el Bosco, y por eso le encargaba obra. Este es una imagen de Erasmo de Rotterdam, de Siderius Erasmus von Rotterdam, o Rotterdamus, bueno, nacido en Rotterdam en 1466, seguimos con las mismas fechas, muerto en Basilea en 1536. Fíjense, todos están al mismo tiempo. Filósofo, humanista, filólogo, teólogo cristiano. Él se opuso a un poco, digamos, no concordó, no es que se opuso, no concordó con la ruptura que produjo Lutero, Calvino y el rey Enrique VIII en Inglaterra, que fue el cisma de la iglesia que se va a producir precisamente en esta década. Por eso es importante también la filosofía de Erasmo de Rotterdam, y aquí lo vemos en un retrato de Hans Holbein el Joven, que es de 1523, este retrato, excelentemente realista, como podemos ver, que está en el National Gallery de Londres, y que también nos trae a esto, a que en Alemania destacaron grandes artistas exactamente en la misma época: Grünwald, Aldorfer, Durero, Albert Durero, lo han escuchado, la Escuela del Danubio que se dio, los Cranach, que eran también una familia, los Holbein, precisamente el que vemos, ¿no? Hans Holbein el Joven y Hans Holbein el Viejo, en pintura, y el movimiento intelectual, como hemos visto, ligado a la reforma protestante dada por Lutero y por Melanchthon, que fue
súper importante para esta división y la aparición de las nuevas religiones. Va a aparecer la anglicana en Inglaterra con Enrique VIII, y el calvinismo y la iglesia luterana, precisamente en esta época. Este es Durero, su autorretrato, también lo vamos a ver a Durero, nacido en Nuremberg en 1471, falleció en 1528. Siempre lo mismo, ¿no? Estoy hablando siempre de las mismas épocas. Durero va a ir a Italia, va a conocer, va a llevarse muchos conocimientos de allí, sobre todo además él también va a desarrollar mucho en grabado. Es el artista más famoso del Renacimiento alemán, pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos del arte, es súper interesante y súper lindo. Este Hans Holbein el Viejo, el autor del retrato que vimos recién de Erasmo, nacido en lo que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico, fíjense por qué, porque en ese momento se van a apropiar de la Italia y ahí va a aparecer también el quiebre, ¿no? En todas las guerras estas, el quiebre que se va a producir con el papado. En 1497 se cree, va a morir en Londres en 1543 porque él va a residir en Inglaterra y va a ser el pintor de los reyes, de la corte, ¿no? Va a pintar a las reinas, va a estar con Ana Bolena, va a estar, bueno, después va a perder la simpatía cuando mueran algunos y va a pintar a Enrique VIII, a todos los reyes. Y finalmente lo va a pescar la peste, la muerte allí en Londres. Murió muy joven también, de 40 y pico, a ver cuánto sería, si 43, 45 años. Pintor, grabador, impresor, él marca el estilo del Renacimiento nórdico, o sea, tenemos los flamencos, los alemanes o nórdicos, los venecianos, el Renacimiento italiano, ya vemos como cada zona va teniendo su formato, ¿no? Basado en lo mismo, pero cada zona diferente. Es conocido sobre todo por el retratismo, ¿no? El maestro del retrato. Y en Francia, finalmente, va a destacar la escuela de Fontainebleau, que se va a desarrollar mucho después del barroco, los literatos como Rabelais, Ronsard, los pensadores como Montaigne, estamos hablando de esta época, y los de la época de las guerras de religión, que va a producirse aquí el inicio de la de los 100 años. Y los reformistas religiosos como Calvino, que se va a adherir a las ideas de Lutero en esta propuesta que hizo, y va a generar una nueva iglesia también que va a ser el calvinismo. En Inglaterra se va a producir el estilo Tudor, es de esta época porque están reinando las bolenas, ¿no es cierto? Y el estilo Tudor y la arquitectura isabelina, lo posterior. La figura de Tomás Moro, que también fue uno de los... Tomás Moro fue el que lo llamó a Hans Holbein a pintar en la corte del rey, y se va a iniciar la edad de oro de la literatura inglesa con Christopher Marlowe y con William Shakespeare. O sea que todo esto lo tenemos englobado en este inicio de este siglo, ¿sí? O sea, fíjense cuánta producción en todos los países de toda la Europa, ¿no? El contexto histórico que tiene todo esto, ya habíamos hablado que el inicio del Renacimiento fue con la caída de Constantinopla en 1453, fíjense las épocas de, por ejemplo, no, muere después, pero por ejemplo, todos estos artistas estamos viendo que son apenas 20 o 25 años después de estos hechos, ¿no? Desaparece el Imperio Bizantino y bueno, y ahí ya de ese tema ya hemos hablado. Este hecho hizo que se produjera el corte de las rutas comerciales con Oriente y que los pensadores y los científicos huyeran de Constantinopla, que era un gran centro de producción, y fueron a parar a Rávena primero, en Italia, y después se van a ir desperdigando por Italia. Por eso en Italia florece primero todo este cambio. Al cerrar el Mediterráneo por los turcos, los comerciantes marinos buscan la alternativa marítima, ya lo habíamos hablado, bordearon el continente y buscaron las Indias. Y allí es donde en 1492 Colón, que también ya lo vimos, descubrió lo que después vas a ver que es el continente americano. Si miramos los planos, la cartografía de la época, vamos a ver que el continente americano es casi una línea, ¿no? Ni siquiera sabían de qué se trataba. Colón nació en 1451, muerto en 1506, el mismo periodo, ¿no? Todo lo mismo, con sus famosas carabelas. Bueno, y lo que vimos que encontró en América, que también es muy importante, porque de acá se llevaron cuando fue Cortés, y vuelve Cortés, se llevó indígenas, se llevó gente que después quedaron hasta en la corte española, viviendo con título de nobleza, los descendientes de Moctezuma, como estuvimos viendo en esto. Encontraron Teotihuacán con toda su cultura, sus rituales y su arquitectura.
la primera ciudad planificada en Mesoamérica, encontraron este contexto de esta gran pirámide de la luna, con estas esculturas realmente, estos conocimientos que después llevaban a través de grabados, dibujos, ¿no es cierto? Influyó también en todo esto que vamos hablando de este desarrollo intenso del realismo, ¿no? O sea, es incorporar un nuevo formato, estas deidades diferentes, absolutamente diferentes a toda esta mitología que venía de los griegos, el templo de la agricultura, como hemos visto, y Tenochtitlán, sobre todo México, que fue el lugar donde Cortés, con esto que ya estuvimos viendo antes, la entrada de Cortés que se va a producir el primer encuentro en 1519, las mismas épocas, que produjo, digamos, este intercambio que llevó Cortés, después se llevó muchísima gente y se llevó, bueno, además del oro, y frutos y animales y esta nueva ritualidad, ¿no? Esta diferencia. Aquí vemos la imagen de Tenochtitlán desde el aire, con esta, ubicada sobre el lago, con estas posibilidades de conectividad. La famosa matanza que se hizo, la matanza de Toxcatl, que se hizo cuando los encerraron a todos los nobles de Tenochtitlán, le cerraron las puertas, por eso están figurando ahí los muros, y bueno, se produjo la matanza de toda esta gente. El centro ceremonial, ¿no? Toda esta arquitectura, la basílica de Ctralo, que esto es parte del dios de la lluvia, esto es parte de la mitología y de las nuevas deidades, el guerrero águila, ¿no? La escultura, fíjense qué realismo también, ¿no? Que se lleva, toda la escultura en este centro ceremonial, todo el trabajo en piedra que hacían ellos, el trabajo en piedras preciosas como de las máscaras, ¿no? Y también van a encontrar que no es en ese momento, pero que también está en desarrollo, entre el 38 y el 70, el gran desarrollo de Machu Picchu. Que esto no tiene tanta incidencia, ¿por qué? Porque recién va a ser descubierto en 1911, pero sí toda esta civilización que existía cuando llegan a Perú, los españoles y van siguiendo con el dominio, que tiene que ver el desarrollo de este 1500 completo de todo este año, van llevando, fíjense, las arquitecturas que ellos observan, ven y van a transmitir, porque el Cusco sí les llegaban más los objetos, ¿no? Todos estos objetos de trabajo en cerámica, cerámica y piedra, como en este caso, que realmente cuando nosotros miramos que al mismo tiempo está Miguel Ángel desarrollando la escultura realista, como incorporando lo que venía de Grecia, realmente vemos una diferencia. O sea, son dos culturas, ¿no? Totalmente distintas, y bueno, alguna mixtura lamentablemente no fue intensa, no fue importante. Las labores de textiles también, con este desarrollo de color, nada que ver con lo que tenían los europeos, y esta síntesis, ¿no? tan espectacular de, por ejemplo, de los animales locales en alpaca, que es un nuevo material, en bronce y cobre, que en oro y plata, por supuesto, porque se llevaron todo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el impacto, ¿no? Para el arte, no hubo tanta, creo yo, ¿no? Tanta mixtura, porque fue sobre todo a partir de arriba, de Tenochtitlán, de la conquista de la parte de México, hubo un aplastamiento de lo que existía, ¿no? Y poco fue lo que pudo influir después en el arte, pero a los que conocieron, en aquel momento, algo quedó. En esta época también se van a fortalecer el Estado, las monarquías, y va también a surgir también el poder de las burguesías, de estas burguesías que ya conocimos en el 480 en las ciudades república italianas, y la ostentación que van a hacer los papas. Esas son las trilogías: monarquía, burguesía y los papas. Son los tres centros de poder que tiene este renacimiento. El acta de nacimiento del mundo moderno es esta ampliación del mundo conocido. ¿Por qué? Porque el haber descubierto los nuevos continentes, que no lo sabían, pero haber llegado por otro lado, que estaba vedado por lo que siempre hacían, hizo que las potencias se fueran potenciando, precisamente, se volvieron ricos. Se desarrolló Holanda, Flandes, Francia, Portugal, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, salieron a comerse el mundo. La sociedad civil se desarrolla y se empiezan a desarrollar elementos técnicos, ¿no? El desarrollo técnico, como por ejemplo, al haber descubierto, desarrollado la imprenta, se empieza a desarrollar la industria del papel, que fue muy importante en Francia, en Italia, ¿no?
la Europa empieza a estar obligada, ¿no?, a tener una economía un poco más organizada, las relaciones mercantiles empiezan a desarrollarse, la banca, ya vimos que los centros de poder, por ejemplo, de Milán y de los Medici, era la banca, ¿no?, el manejar la plata, de Venecia. La banca se estructura cada vez más, hay una modernidad económica que va a incidir en la estructura social. Es la famosa ruta triangular, que fue muy famosa, fíjense lo que pusimos aquí, una ruta atlántica, que fue iniciada en el siglo XVI, funcionó en el XVII y hasta principios del XVIII. Salían de los puertos europeos con los barcos cargados de abalorios, con dirección al África. Se intercambiaban allí los esclavos y a ellos se los tomaba y se los vendían a cambio de materiales preciosos, madera, tinte, café, cacao, etc. El control de la ruta era español y portugués principalmente, fue holandés e inglés también, de allí surgieron muchas historias, y fue la ruta más rentable de todas, este triángulo, la ruta triangular, o sea que se juntaban todas las cosas de acá, se venían acá, en toda esta área las intercambiaban por material humano y terminaban definiendo, digamos, en toda esta área ese intercambio y volvían. Y así hacían durante 2 siglos y medio, 1 siglo, 2, digamos, en general. Esto fue la rentabilidad total para mucha gente. Por ejemplo, en Inglaterra muchos fueron nobles a posteriori, esta gente que traficaba esclavos, ¿no?, fueron convertidos en nobles por el gran poderío económico que llevaron a sus lugares de origen. Aquí vemos también otra de los mapas donde vemos las rutas comerciales que se desarrollaron de una manera increíble, todo el borde de todos estos sitios, que a su vez tenían la salida, digamos, o hacia el norte de América, o hacia el centro, o hacia el África, ¿no? Entonces, el hecho trascendental de descubrir estas nuevas rutas comerciales, fíjense aquí, como todo esto, que de aquí se producía, Venecia sobre todo, era el centro de salida hacia todo el oeste, el este, bueno, cambió de sitio y pasó a toda esta costa, trabajar para el otro lado, ¿no? Entonces produjo un cambio de ejes, ¿no? Fundamental. La imprenta, este es un dibujo, sí, un grabado, un formato de la imprenta europea en el siglo XV, de cómo trabajaban estos enormes adminículos, ¿no? Y fíjense cómo aquí ya está figurando un papel ya estandarizado, con cierto tamaño, porque tenía que entrar en estos espacios, ¿no es cierto? Entonces empiezan a configurarse todas estas cosas. Y eso va a redundar en que se pueden hacer los grabados, los artistas se dedican al grabado también, y se pueden transmitir también las ideas y las teorías. La prosperidad económica, la poderosa burguesía que existía, va a significar la expansión artística también. En la ciencia va a estar Nicolás Copérnico, siempre fíjense las fechas, 1543 va a morir, con su nueva teoría del heliocentrismo, ¿no? Vesalio, que va a trabajar Vesalio, si ustedes buscan, están todos los dibujos en internet. Vesalio fue muy impactante porque desarrolló unos álbumes él estudiaba los cadáveres, la anatomía, los músculos, las pieles, las venas, y tiene libros con unos dibujos espectaculares a tinta de todo lo que estudiaba, ¿no? Desarrolló la anatomía, muere en 1564. Paré, que hizo progresos en la cirugía, ya vamos entrando en otro tipo de ciencia, ¿no? Todo en 1500. Servet, que descubrió la circulación pulmonar. O sea, todos estos desarrollos técnicos, que son un montón los que hay, van a incidir también en estos artistas que estudiaban los cadáveres, que querían ver cómo eran los músculos, sobre todo Leonardo. William Shakespeare, nació en el 64, muerto en el 16, se cree, ¿no? Con este desarrollo que ya dijimos, y Montaigne en literatura con sus ensayos en Francia. Si hay una imagen que sintetiza por distintos motivos en lo que es el Renacimiento, la teoría antropocéntrica, es esta imagen que se llama El hombre de Vitruvio. Es un dibujo, específicamente de Leonardo da Vinci, basado en un dibujo de Vitruvio, que era precisamente el romano que definió estas proporciones. El nombre sería El estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Es un hombre que dentro de
está de pie, con los brazos abiertos, se le inscribe un cuadrado, y lo que hizo Leonardo, a diferencia de Vitruvio, esto es el original de Vitruvio, lo que hizo Leonardo fue incorporarle, algunos dicen que es el autorretrato de Leonardo, fue incorporarle la apertura de sus manos, donde pasó un círculo, ¿no? Tocando los dos puntos, estos otros dos puntos, y con las piernas abiertas y los brazos en altura, la cuadratura y la circularidad dentro de su diario de estudios, de teorías y demás, apareció este dibujo que perteneció a este escritor, Giuseppe Bossi. Murió Bossi en 1815, la colección la compra un tal Luigi Celotti y es adquirida por la Galería de la Academia de Venecia, se conserva desde 1822 allí, no se exhibe porque, para poder conservarlo mejor, por eso no es parte de la exposición habitual, pero está allí, en la Galería de la Academia. Esa es la imagen, digamos, del antropocentrismo, del estudio de la proporción, del hombre puesto allí como centro, y con toda esta armonía, ¿no? Buscando la belleza ideal, el cuerpo desarrollado, fíjense la musculatura, ¿no? Es decir, y bueno, y es parte de un tratado que habla hasta de que el tamaño del dedo para ser en proporción tiene que tener relación con la nariz, con los ojos, con la cara, con el cuerpo, todas las proporciones humanas. Bueno, ya hablamos de la imprenta, el desarrollo de la ciencia, con Copérnico, con Galileo Galilei, y a posteriori, vamos a ver en el siglo XXII, pero bueno, Galileo puso, digamos, inventó el telescopio, digamos, en definitiva, desarrolló el telescopio, confirma las ideas de Copérnico, y bueno, genera el tema del movimiento propio, y ustedes saben que recién hace muy pocos años, no me acuerdo cuándo, que Galileo fue absuelto de esta condena que le había dado en esta época, por sus teorías, la Iglesia, este papado tan poderoso que existía en ese momento. Aquí vemos una imagen de Miguel Servet con la circulación sanguínea. Bueno, se van desarrollando todas estas cosas técnicas. Al morir Lorenzo, que ya vimos, vamos a Roma. Salimos de Florencia, nos vamos a Roma, y la influencia de los papas Julio II y León X, que es lo que vamos a ver, Roma y Venecia, los dos lugares que ya dijimos, los reyes y los papas son los mecenas, y Roma y Florencia y Venecia son los sitios, el cambio de sitio, ¿no? Fíjense el tamaño de la República de Venecia, el Ducado de Milán, y fíjense el tamaño de los estados pontificios, que después van a desarrollarse mucho más todavía. Fíjense el espacio que ocupa Florencia, y fíjense de los estados pontificios. Todo este reino de Nápoles y Sicilia inmediatamente va a caer en manos de los españoles, ¿no? Que por esa razón va a venir Velázquez en el siglo siguiente a Italia a comprar obra, va a haber mucho intercambio, ¿no? Porque, bueno, por una cuestión de quiénes eran los reyes, el poderío. Pero lo que importa es ver que estos estados pontificios, ¿no? Tenían un gran dominio, tenían tierras, tenían lugares de interés político. El ducado de Milán con los Visconti y los Sforza, la República de Florencia, como ya dijimos, se va a morir hasta esta época, se va a morir después de Lorenzo y va a caer en decadencia. La República de Venecia, ¿no? Lucha con Génova por la supremacía comercial. Aquí tenemos la República de Génova, que era propietaria de esta zona, y aquí tenemos lo de Venecia. Entonces tenían los dos puntos de salida y de entrada de todo el comercio. Y también tenía relación con el papado. Los estados pontificios, que después de 1418 tuvo una especie de estado de estabilidad, tuvo mucha poderío, ¿no es cierto?, en su desarrollo, y tenía siempre los conflictos con los vecinos. Florencia, que finalmente lo va a desplazar a Florencia, y con todo el reino de Nápoles en el sur, ¿no? La República de Florencia, que ya hablamos de eso, y la República de Venecia, que va a ser esta supremacía que tenía tan importante sobre dominio de los mares. El reino de Nápoles, gobernado por los Anjou, que ya dijimos, va a pasar, digamos, a la corona hispana de Aragón y Castilla, y la rivalidad entre Milán y Venecia, bendecida, digamos, por el Papa, va a generar un pacto que va a generar los mayores estados de Italia, ¿no? Milán, Venecia, Florencia, los pontificios y el reino de las dos Sicilias. Esto es importante nada más que para poder ver por qué los estados pontificios empiezan a adquirir esta expansión y quieren ser el centro político y cultural.
Aquí tenemos en el Cinquecento cómo estaba desarrollado toda esta Italia que no existe todavía como país, ¿cierto? Bueno, cada uno tiene su estatuto, son repúblicas, ducados o marquesados. La única república es Venecia, que tiene un príncipe, ¿no es cierto? Y bueno, y esto va a hacer que todos estos lugares estén en permanente lucha, guerra, conflicto y primacía por hacer de estos lugares el lugar supremo. El poder papal, los papas tenían más poder económico que los príncipes, que los banqueros, que los comerciantes de Italia, invirtieron fuertes sumas de dinero en cultura y en arte. Los protagonistas fueron estos tres: Sixto IV, Julio II, León X. ¿Por qué? Porque van a ser los que van a encargar. Vamos a ver que Julio II va a ser el papa con el que Miguel Ángel, cuando pintaba la Capilla Sixtina, en las películas lo vemos ahí peleando y exigiéndole que termine la obra. Sixto IV va a morir, perdón, su poderío es de nada más que de 10 años, de allí deriva el nombre de Sixtina. Él promovió la capilla lateral, al costado, y por eso se llama Sixtina, por Sixto. No va a ser el que va a encargar la pintura, va a ser el que va a promover este lugar. Fue mecenas, fue un intrigante también, promovió la corrupción generalizada. Bueno, como ya les dije, se inició la Capilla Sixtina, el puente Sixtino que cruza el Tíber y el coro Sixtino. Y le declaró la guerra a Florencia, que va a durar 2 años, hasta 1480, y que van a ser ganadores. Alejandro VI, cuyo poder viene de 1492 a 1503, justo en el cambio de siglo, y Julio II de 1503 a 1513, por eso decimos que Julio va a ser el principal protagonista con Miguel Ángel, ¿no? Este retrato que lo marca allí. Julio II era el sobrino de Sixto IV, es un gran periodo además de ser poderoso, era el mecenas más destacado, como hemos dicho ya, y fue elegido papa con el nombre de Julio II, y ya quedó la idea de que para poder elegirlo hubo un soborno importante. Y León X, que va a ir de 1513 a 1521, que también va a ser un promotor, digamos, de todos estos artistas que estaban en ese momento. Fue administrador, tenía habilidad en la política internacional, fue derrotado por Francisco I, rey de Francia, y el papado se convirtió por él en la fuerza política dominante de Italia y puso mucho dinero en los proyectos que llevó Rafael y Bramante adelante. Como mecenas parece que era extravagante, reconstruyó la Basílica de San Pedro, fue el que también la promovió, tenía una corte ostentosa, y bueno, la venta de indulgencias que promovió produjo la respuesta de Martín Lutero en contra y la reforma protestante. León X condenó las tesis luteranas, que ahora vamos a ver cómo fue que las promovió Lutero, lo excomulgó a él y a todos los partidarios. Al mismo tiempo, aquí en 1520, cuando decimos que todo este periodo se va cayendo, Hernán Cortés va a firmar la segunda carta de relación con la zona mexicanas. El texto llegó recién en 1521 a Europa, fue impreso en Sevilla en 1522 recién, y bueno, ellos digamos, tenían la hegemonía de toda esta zona. Hacemos un relato de esto un poquito más. En 1520, que es este periodo en el que ya se está cayendo, se empieza a caer esta etapa del Cinquecento, los soberanos más importantes, había fuertes personalidades en Europa, no era el único el papado. Ya dijimos que en el 94 se había muerto Lorenzo y Florencia había decaído. En Inglaterra estaba Enrique VIII, va a reinar hasta 1547. En Francia está Francisco I, también hasta 1547, y fíjense que Francisco I va a ser el que se lo lleva a Leonardo da Vinci a vivir allí. Por esa razón la Gioconda está en el Louvre, porque quedó como propiedad de este reinado, se lo llevó allí. Leonardo le organizaba los eventos, le organizaba los banquetes, era un asesor directo, ¿no? Allí se fue a vivir allá y murió allá Leonardo da Vinci. Y en Portugal estaba Manuel I, porque Portugal era una potencia también, tenía la propiedad de toda la mitad del continente sudamericano. En la Santa Sede, como dijimos, estaba León X,
que a su vez era hijo de Lorenzo de Medici, León X, y lo vinculaba con la familia florentina, que habían caído y que después van a volver, ¿no? O sea, ahora a esta altura es cuando ellos vuelven, los Medici. Y se lo designa a Carlos Habsburgo, o sea, de la familia de los Habsburgo, como rey de España y rey de los romanos. Este equilibrio político de esta gente toda tan poderosa se va a caer, se va a desarmar. Este es el retrato de Francisco I de Francia, de Jean Clouet, es un óleo que está en el Museo del Louvre, es un retrato. Él precisamente estaba muy atraído por el arte italiano, fue promovedor de todo este arte, y por eso, como dijimos, se lo llevó a Leonardo da Vinci de Francia. Carlos de Habsburgo, este personaje que digamos, era el nieto de los reyes católicos, o sea, de Fernando y de, ay, no sé, ay, ¿cómo es? Se me fue el nombre de la reina de Corón. Bueno, ya va a aparecer. Y reunió las coronas, ¿no?, de Castilla, Aragón, Navarra. Fue conocido como Carlos I de España, el famoso Carlos I y Carlos V de Alemania. Pero era un Habsburgo, ni siquiera hablaba español, no sabía hablar español. Fue criado en Flandes. Heredó reinos, ducados, condados, territorios de media Europa, y el rey de Francia, que también tenían cierto grado de parentesco, y bueno, por eso todos querían el dominio, quedó en desventaja, con semejante poderío que tuvo este personaje, Carlos I, Carlos V. El papado tampoco lo veía con buenos ojos. ¿Por qué? Porque va a ser propietario de la mitad del reino italiano, ¿no? Era el hijo de Juana la Loca, de Juana de Castilla, que era la hija, a su vez, acá lo debe haber puesto, de Isabel de Castilla, y de Felipe el Hermoso, y que se casó Juana con Felipe el Hermoso. Era nieto del emperador Maximiliano de Habsburgo y nieto de los reyes católicos Isabel y Fernando de Aragón. Entonces heredó todo. Él era el titular de la corona de Castilla, de Navarra, de las Indias Occidentales, todo lo que se apropió Isabel y Fernando cuando Colón llega, de la corona de Aragón, del reino de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Valencia, Mallorca, Aragón y el Principado de Cataluña. Este es un retrato de Carlos V, que además tuvo que ser formado desde muy chico, muy joven, ¿no? Su título era Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rey de España, Rey de Nápoles, de Sicilia y de Cerdeña, Duque de Borgoña, Soberano de los Países Bajos y Archiduque de Austria. O sea, las posesiones físicas, geográficas, eran enormes de este solo personaje, ¿no? Aquí vemos un mapa de la época, la herencia territorial que tuvo, tanto por ser nieto de, ¿no es cierto?, con todos estos puntos, todo esto en azul, todo esto en rojo, todo esto en el Imperio Alemán y los Países Bajos, más todos los territorios americanos, ¿no? Y la conquista que hizo Filipinas, toda la conquista que hizo España, ¿no? Entonces, en la concentración de este hombre, en la península italiana, todo lo que está enrayado es propiedad de este reinado. Por esa razón, los estados pontificios que eran con los que limitaban, no lo veían bien. Finalmente va a invadirlos. Aquí vemos la descendencia de Carlos I, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que van a tener a todos estos hijos, entre ellos Carlos, que a su vez va a ser el de Felipe II. Bueno, ¿a qué viene esto? ¿Por qué es importante? Esto es el Imperio Español, que va a ser, como dijimos, Filipinas, toda la zona que fueron conquistando los españoles. Bueno, de todo esto es el monarca él, ¿no? O sea, fíjense la importancia concentrada en una sola persona, nada más que por las alianzas políticas, ¿no? ¿Qué sucede entonces? En 1521, de la fecha que estamos hablando, Francisco I, el rey de Francia, hace una alianza con Enrique VIII, el rey de Inglaterra, que está casado todavía con Catalina de Aragón, que es la hija de los reyes católicos, o sea, la tía de este Carlos I y Carlos V. Francisco I ataca el milanesado, que ya tienes la propiedad de Carlos, ¿no es cierto?, y las tropas entran en Navarra. En esta primera guerra, hasta 1525, Francisco I es derrotado, es llevado como prisionero a España, se firma una paz, Francisco I no la cumple e inicia una segunda guerra, aliado con Inglaterra.
Después de muchos conflictos, en 1522, todos aceptan que Carlos I tenía un dominio impresionante por el título que tenía, ¿no es cierto? Y lo quieren utilizar para poder defender todo este cristianismo, toda la cristiandad. Va a suceder que en este conflicto de guerras y demás, se va a producir la entrada de las tropas alemanas a cargo de Carlos, ¿no? Alemanas y españolas, porque él es el rey de todo, en esta disputa territorial, porque se han aliado los franceses, los ingleses y los papados, y el papado, en contra de él. Entonces, estas tropas van a entrar a Roma, y se va a producir lo que se llamó el saco de Roma, o el saqueo de Roma, en 1527. Tiene esa fecha específica, y esa es la que marcamos como la fecha en la que este Cinquecento termina. Y empieza otra etapa cultural, artística, a partir de allí, que va a ser el manierismo, que va a definir, o sea, es como que el Renacimiento, el alto Renacimiento con este hecho, desaparece. ¿Por qué? Porque esta alianza que había hecho el papado, Francia, Milán, Venecia y Florencia, en 1526, van a ser derrotados. El saqueo de Roma, que aquí vemos un grabado de 1555, donde están muriendo, aquí fíjense que dice, aquí fue Borbón muerto, uno de los que estuvo en este conflicto, ellos no fueron a saquear, se produjo un desborde. Al morir este Borbón, que era el que los dirigía, derriban los muros de Roma, penetran los soldados y saquean la ciudad, que duró 3 días. Hay infinidad de obras de arte en relación a esto. Señala el fin del Renacimiento romano, daña el prestigio del papado, libera las manos de Carlos V o Carlos I para actuar en contra de la reforma en Alemania, y en este saqueo de Roma, estos españoles, alemanes e italianos mismos robaron muchísima obra de arte del Vaticano, se llevaron, las pérdidas en arte fueron cuantiosas, el mecenazgo duró mucho en recuperarse, y por ejemplo Giulio Romano, que era un seguidor de Leonardo y de los grandes artistas del Renacimiento, y Marcantonio Raimondo, tuvieron que irse de Roma, ¿no? Aquí vemos otra obra de 1887, que está en el Museo del Prado, que precisamente se llama El saqueo de Roma, donde está el Papa, digamos, ya se permitió que hubiera todo tipo de conflictos, y desaparecieron obras de arte enormes. Pero lo más importante, por eso traje a colación estos grandes monarcas que estaban todos en este cuarto de siglo, estaban todos reinando. Enrique VIII, Francisco I, los reyes, digamos, de España, Carlos I, Carlos V, las repúblicas de Venecia, Milán, de la misma Italia, el papado y Carlos I y Carlos V. Y todo eso hizo que hasta aquí llegó el Cinquecento. A partir de allí ya cambiamos de formato, de pensamiento, de historia. Martín Lutero también va a estar importante. En 1505 entra en la Orden de San Agustín, hace su doctorado en teología. El Papa León X cobraba por las indulgencias a través de otras personas, como dijimos anteriormente, para poder financiar la Basílica de San Pedro. A Lutero no le gustó, fue una de las razones por las cuales se pone en contra, y en 1517 publica las famosas 95 tesis, las imprime gracias a la imprenta, y las da a conocer por toda Europa. Este es el retrato de Martín Lutero de Lucas Cranach, este es un famoso retrato. Fue acusado de herejía, fue examinado, fue condenado, no se retractó nunca, se le exigió que se retractara y no se retractó, y él publicó en 1520, este año en donde empieza a decaer el Renacimiento, 3 manifiestos: el político, el dogmático y el ético, donde él lo que quiere es que la Iglesia no sea, digamos, un centro de corrupción, básicamente. Dice que los creyentes tienen que interpretar los textos sagrados según su conciencia, rechaza el culto a los santos y a la Virgen, que los sacerdotes no tenían que tener celibato, que él reconoce solamente 2 sacramentos, bautismo y Eucaristía. El seguidor Calvino, francés, Juan Calvino, asimila el luteranismo, va a generar su propia línea, va a vivir entre 1509 y 1564. Juan Calvino, que esta es su imagen,
va a ser uno de los autores y gestores de esta reforma protestante, o sea que aquí se produce esa división, ¿no? Va a generar lo que se llamó el calvinismo y va a publicar una nueva Biblia en Ginebra. Y finalmente, Enrique VIII, que quiere divorciarse de la que es su esposa Catalina, va a producir en 1534 la ruptura definitiva de la iglesia, ellos eran católicos, de la iglesia católica, y va a generar la religión anglicana y va a definir que el rey de Inglaterra es el titular de la iglesia anglicana, que hasta el día de hoy así se da. Esto tuvo lugar cuando el Papa Clemente VII le niega, que era Julio de Medici, le niega la autorización para separarse de Catalina y casarse con Ana Bolena, que después encima la terminó decapitando a Ana Bolena. Sabemos que, fíjense, este retrato también es de Hans Holbein el viejo, el joven, de Enrique VIII. O sea que tenemos tres: luteranismo, calvinismo y anglicanismo. Aparecen exactamente todas en la misma fecha. Enrique VIII, nacido en 1491, muerto en 1547, era el rey de Inglaterra y señor de Irlanda, y se casó 6 veces, ya lo hemos hablado alguna vez cuando vimos algo de la música, ejerció el poder absoluto entre los ingleses y, bueno, lo más notable es que produjo la ruptura por esta negación del Papa de absolverle de su matrimonio, de darle su divorcio en la religión anglicana. Entonces, el fin del Renacimiento se da porque este descubrimiento de América transformó el mundo, porque la reforma protestante de Lutero llevó a esto, otro, al calvinismo, al luteranismo, lo estoy haciendo muy sintético, por la muerte de Rafael como soporte de toda una cuestión del poderío que tenía el mismo Rafael. Había decorado las estancias vaticanas, ya había trabajado Miguel Ángel allí. Bueno, aquí tienen un poquito lo mismo que hemos hablado de los estados, y bueno, y entonces a partir de allí todo la verdad que era un reverendo lío el mundo, ¿no? La Europa, toda esta revolución en estos 25 años, en un cuarto de siglo, se produjo este alto renacimiento. Le quería poner en contexto porque allí es donde se va a producir al mismo tiempo las obras que se reconocen como renacentistas, ¿no? Como esto que se instaló, ¿no? Tan fuertemente. Viendo la obra, voy a dejar de compartir y vamos a terminar aquí porque ya empiezo ahora con los artistas y las obras en sí, ¿no es cierto? Entonces yo quería hacer un poquito este contexto porque en tan poco tiempo se produjo tanto cambio, tanta cosa, y por qué razón va a parar a Roma todo el poderío, ¿no? Porque por todas estas luchas, ¿no? Estos reyes que quieren toda la expansión, y al mismo tiempo coexisten, ¿no? Y se van a desarrollar, se divide la religión de una manera ya para siempre. En el barroco vamos a ver que se nota mucho en el arte, el arte del norte de Europa y o sea, el protestantismo del norte y el catolicismo del sur. Eso mismo lo van a llevar a la conquista, estas mismas ideas la van a llevar a la conquista de los territorios extraeuropeos, y bueno, y de ahí ya se va a conformar un mundo absolutamente diferente, ¿no? Ya vamos a ver como que se sale de aquel cuatrocientismo tan idealista y se pasa a un mundo un poco más burdo, bruto, digamos, intenso, ¿no? Que lo va a manifestar mucho el barroco. Por eso el barroco va a ser muy retorcido, fuerte, con contraste, ¿no? Bueno, un poco era el contexto darles para poder avanzar la clase que viene con los artistas plenos: Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y Correggio. Vamos a verlo, y vamos a ver a Durero en Alemania, los Holbein, porque la obra de Hans Holbein a mí me encanta, me gusta que la conozcan, y vamos a ver los flamencos, y bueno, la escuela veneciana con Tiziano, el Greco, y vamos a ver los flamencos, que vamos a ver el Bosco y un par más. Así que bueno, tenemos para todo el mes de septiembre con eso, chicas. Muy buena la reseña histórica, bueno, muy buena. Sí, porque me parece que hacemos una clase donde hacemos esta cosa general contexto para poder histórico. ver por qué León X de Julio II lo volvía loco a Miguel Ángel, y el León X era también, bueno, la verdad que en ese aspecto el papado no tenía los mejores exponentes, eran muy
pero era poder, era más que nada poder también, pero promovieron las obras, digamos. Entonces es lo que nosotros nos vamos a centrar a ver ahora, en la próxima clase. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, genial. Genial. Chao.